Vamos a continuar. Queremos saludar a todos los que se están uniendo. Hemos dado inicio a la 19ª edición del Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos. De acuerdo al programa, tendremos a continuación la conferencia inaugural del festival. La conferencia lleva por nombre El golpe estético utilizado por las dictaduras, el caso chileno, 1973, a cargo de Alessandra Celest, doctora en Historia Social por el Departamento de Historia Social de la Universidad de São Paulo, especialista y magíster en Historia Social, investigadora vinculada al Centro de Estudios de Historia Latinoamericana. Actuó como investigadora histórica en el documental El Gran Hermano, que esta noche podremos ver en presencial en el Teatro 3 de Febrero, el día que duró 21 años. Es el documental de Camilo Tavares. Y Alessandra es autora del libro Aún resistimos, la movilización social chilena desde el lente de Pablo Salas. Su investigación se centra en la historia de la América Latina contemporánea a través de estudios audiovisuales, especialmente en la estética, a través de los cuales se enfoca en el análisis de las dictaduras latinoamericanas, abordando la violencia institucional como manifestación de un Estado autocrático cuya relación con la sociedad que integra es inherentemente violenta. Muchas gracias, Alessandra, está con nosotros y por favor te invitamos a dar inicio a tu charla, a tu conferencia. Bienvenida al Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos de Bolivia. Adelante, Alessandra. Buenos días a todas y a todos. Expreso mi profundo agradecimiento a la organización de este festival por brindarme la oportunidad de estar presente en este espacio. Y digo que buscaré corresponder a este honor dedicando mi exposición a los valientes profesionales del audiovisual, a los cuales guardo un profundo respeto. Me gustaría también de elogiar la iniciativa de los organizadores de este festival, especialmente por la figura de Humberto, por la organización del festival y también por crear lo que voy aquí a llamar de un espacio que puede se convertir en un santuario, tanto para crear producciones audiovisuales como para salvaguardarlas, especialmente producciones centradas en los derechos humanos, porque estas imágenes, como sabemos, son imágenes de los escombros. Este santuario, como lo llamo, es donde pueden estar todas las películas que tratan sobre la historia de los vencidos, nos trae la esperanza, perdón, nos trae la esperanza de lo cuidado de la memoria de aquellos que siempre han tenido que luchar por ella. Quisiera también en este momento dar gracias a aquellos que contribuyen, están contribuyendo y creo que van a contribuir para guardarla. Esto es fundamental a todos los pueblos. De esta manera, nuestra historia siempre tendrá la oportunidad de ser leída a contrapelo o a contracorriente.
Además, tenemos que valorar las condiciones a las que han pasado, pasan y pasarán los camarógrafos. Y acá me utilizo de una expresión de un camarógrafo chileno llamado Pablo Salas para registrar la historia de los vencidos a través del imperativo moral de dejar registro. Este registro de los sin historia a menudo no tras la gloria. Este imperativo moral de dejar registro ha llevado ciertamente a situaciones adversas, zonas de peligro, conflicto, tras miedo, pero tras sí el registro que no debe ser registrado y ser olvidado. La imagen, por lo tanto, se convierte en la aprehensión del tiempo histórico, manifestada en toda la violencia experimentada por generaciones que, insatisfechas, lucharon por registrar su historia. Obviamente, no sin costo. La experiencia, la construcción de vínculos afectivos, la pérdida de compañeros, los riesgos asumidos, el miedo a moverse por la ciudad, el precio imposible de contabilizar al atreverse a registrar la propia historia, que hoy se convierte en un patrimonio a cuidar y a valorar. Durante las dictaduras en el Cono Sur, todos estos profesionales y sus producciones de los el país invitado es el Chile, pido permiso. Y Alessandra, tu micrófono, por favor. Hay un corte con tu micrófono. Ahora sí. Oh, perdón, es que me pasó. Durante las dictaduras en el Cono Sur, estos profesionales y sus producciones fueron blanco de agentes militares. Y como este año el país invitado es Chile, pido permiso para recordar algunos casos emblemáticos en memoria de todos los profesionales del audiovisual que estuvieron ahí arriesgando sus vidas para dejar este registro. Uno de ellos, el camarógrafo argentino Enriksen, muy famoso, el primero, creo yo, como reportero de un canal argentino, reportero del canal sueco, había viajado a Santiago para cubrir el clima turbulento. Salió por la mañana de su hotel al centro de Santiago y estaba próximo a la Moneda. Cuando tomaba escenas de qué se pasaba, no sabía él, se pasaba el tanquetazo. Cerquita de la Moneda, pasó a tomar las escenas y surgió un jeep lleno de soldados. Cuando tomaba escena de los soldados, no mal sabía él, registró su propia muerte cuando intentaba registrar los rostros de los soldados. Por fin, acabó registrando su propia muerte. No puedo dejar de hablar de Jorge Miller, quien se convirtió, creo yo, en uno de los más grandes camarógrafos chilenos, quien hizo una linda escena de un chico
cargando su carro por el centro de Santiago, que se quedó una escena famosa de batalla de Chile. Después del golpe, se quedó en Santiago con su novia y un año después fue llevado por agentes del gobierno, pasó a Villa de Grimaldi, de donde nunca más se tuvo noticias. Patricio Guzmán participó del proceso revolucionario, participó de Chile Filmes, dio clases, grabó el primer año en 1971, es muy conocido por la batalla de Chile, pero antes mismo de dejar Chile pasó 3 meses encarcelado en Estadio Nacional. Al salir de Chile, nunca más volvió. Se quedó exilado de su propio país para siempre, por más que hasta hoy haga documentarios de su país. Ernesto Carmona, en su libro Morir es la noticia, da cuenta de más de 30 profesionales muertos al ejercer su oficio. En tierras chilenas, borrar, limpar las huellas de las personas no era suficiente. La muerte del director, camarógrafo, fotógrafo, no excluiría lo que había logrado hacer. Por lo tanto, se planearon grandes operaciones para la destrucción de materiales que pudieran contener cualquier rastro de la historia de la unidad popular, es decir, de los trabajadores apodados de comunistas, subversivos, y que se convertirían en futuro del enemigo interno. Estos mismos trabajadores y profesionales de los centros de producción audiovisual, temiendo precisamente estas acciones y previendo el golpe, comenzaron a retirar todo lo que podían de instalaciones como de las Chile Filmes, televisoras, que en la época funcionaban al interior de universidades. Estos materiales pasaron a ser trasladados a las residencias de personas que nos llamaban mucho la atención para que pudiesen ser llevadas afuera del país. Los rollos de películas que no pudieron ser sacadas pasaron a ser etiquetadas como clases de química, como clases de biología, nada que fuera con contenido ideológico. Y así, con el pasar del tiempo, estas producciones, incluso fragmentos de producciones que fueron totalmente producciones, llegaron hasta nosotros, sin sonido, calejadas, casi sin color, eh, por el propio transporte, por pasar de décadas ocultadas y luego también olvidadas, como que recién descubiertas. Todo ese esfuerzo para borrar la historia y construir una nueva es parte de lo que llamo en mi investigación de golpe estético, un movimiento que tiene lugar concomitantemente
a los golpes militares, porque los golpes militares no solo usan tanques, balas, cañones y militares en las calles, causando terror a los ciudadanos. Los golpes tampoco comienzan en los días en que se entregan. Tienen una complejidad más allá de lo que la vista alcanza. Caminan por etapas también. Con el golpe, el conjunto de acciones que opera encarcelando as pessoas, resultando em detenções massivas, exílio, morte, tortura, queima de grandes coleções de livros, películas, la depuración de empleados de empresas públicas, intervención en empresas estatales, invasiones de edificios públicos y residenciales, promovendo justo la incautación de materiales considerados subversivos en busca de cualquier rastro que pueda referirse al periodo anterior. Era necesario eliminar las pruebas, todas las pruebas que podían referirse a la memoria del tiempo anterior, borrar todo. La limpieza, el primer paso o desinfección de la sociedad, ya sea de símbolos, entre ellos los más amplios, debería desaparecer, debe ser extirpada. En esta lógica, sin embargo, los sujetos y productores de ideas no serían olvidados, no pueden ser olvidados, así como los espacios que llevan consigo los recuerdos también deben ser resignificados. El reordenamiento de la nación en todos sus ámbitos es la consigna del nuevo régimen para la promoción de un desarrollo y, claro, hasta el neoliberalismo, que profundiza la dependencia y subordinación de los países en que se implanta el nuevo régimen. La política, la cultura y todas las dimensiones sociales son resignificadas, transmutadas. Como historiadora, no voy a me furtar, no sé cómo se habla en español, a contar una historia para explicarles, dejar un poco más claro qué trata el golpe estético. Voy a me utilizar de una institución de ensino, de enseñanza, que se llama Unidad Técnica del Estado, que fue totalmente resignificada. Me voy a utilizar de ella porque fue una institución que participó en todos sus ámbitos del gobierno de la Unidad Popular. También me utilizo de la Universidad Técnica Alcuñada, UT, porque, Camilo, le voy a me utilizar de la UT porque hay varias teorías que se utilizan para hablar de las instituciones de ensino como cajas de resonancia de la sociedad, porque por las instituciones de ensino se pasan todas las camadas, clases sociales, y por lo tanto las instituciones de ensino son un reflejo de qué pasa en la sociedad. Por tanto, voy a intentar hablar de una manera muy rápida porque ya hablo a 20 minutos. La UTE fue fundada en 1949 para ser una institución de formación obrera y una mano de obra técnica. Con el pasar del tiempo, su función, ya hasta para los años 70, pasa a incorporar una formación integral
del alumnado. Esta formación integral se junta ya con el gobierno Allende. Este viraje de los años 60, de los años 70, cuando adentra al gobierno de la Unidad Popular, y acá voy a dar un ejemplo como estamos acá en un festival de cine, voy a pasar para el manifiesto de la fundación, justamente del Departamento de Cine y TV de la universidad, para que podamos tener una noción de qué fue justo esta viraje de la universidad. El manifiesto de la Escuela de Cine, que revela a la comunidad la expansión de aquellas inspiraciones, que la incorporación del tecnicismo a capacidad de una reflexión crítica sobre el mundo, y está aplicado a producción de los documentales. El documental sería una herramienta de esclarecimiento para los realizadores. O manifiesto enfatiza que la educación es un instrumento para dotar de dignidad el ser humano. Entendía en la erradicación de la miseria material y espiritual, en la provisión de necesidades esenciales. En su, en su, en su manifiesto, le decían que, y peço licencia para leer un pedazo, la universidad, comprendiendo esto, aceptó hace mucho la imprensa, después de la radio, porque no habría de aceptar el cine, resgatar la autonomía y autenticidad del espectador individual y del público en su conjunto, contribuir a desenvolver la conciencia de sí, y esta es la tarea que debe imponer el movimiento cinematográfico progresista. Esta autenticidad se puede lograr reencontrando y reconstruyendo con la vida, y en la vida la propia imagen. Con ella, el contacto con la realidad, formar una nueva cinematografía, promover el desarrollo de una cinematografía chilena con la vocación latinoamericana, que contribuya a la salud pública, que sea un puente hacia el mismo, que sea arma de combate. Esta participación de la universidad y este esfuerzo revolucionario del nuevo gobierno no fue a través de su nuevo departamento de cine, sino a través de sus registros, especialmente bajo la dirección de los miembros, como Balmaceda, que podemos tener acceso a la historia de todo lo sucedido. Balmaceda inaugura y nos trae una serie de documentales que muestran el cine de trabajador. Una cosa que me gustaría aclarar, y sé que estoy hablando muy rápido, Balmaceda nos deja de heranza un cine de trabajador. Balmaceda es olvidado en Chile. Nada habla de Balmaceda. No hay trabajos sobre Balmaceda. Esta es una parte del golpe estético. Balmaceda es olvidado, totalmente olvidado. En ese sentido, lo que estos cinegrafistas, cineastas, directores están haciendo no es una imagen institucional. Lo que están haciendo es una imagen del pueblo, de la revolución. Están dejando un registro histórico de lo que está se pasando. Y lo que se pasa después
es que con el golpe, todo lo que se hace es querer borrar. Bueno, en ese sentido, el manifiesto enfatiza que la universidad también era una parte integral de la sociedad y que debería insertarse en la colectividad donde operaba y existía como una entidad, no como una entidad separada, sino como trabajando en su desenvolvimiento. Y en esa parte, ahora paso para la universidad. En esta perspectiva, la universidad tuvo un alcance tremendo en Chile, muy grande. La UTE tuvo en marcha 37 institutos tecnológicos en los mismos sitios de trabajo, no solo en Santiago, sino también en numerosos puntos a lo largo del país. Junto con los institutos tecnológicos que funcionaban en las 24 ciudades ya indicadas, se formaba una densa red con objetivos de capacitar obreros. Esses obreros tiveram condições de estudar. O número de alunos cresceu de 10.000, isto é muito interessante, para 35.000. La UTE se tornou uma universidade, a UTE que era uma universidade solamente para obreiros, se tornou uma universidade maior que a universidade de Santiago, a universidade de Santiago de Chile, que era a maior de Chile, se tornou pareja. La universidad se tornó de tal magnitud que se sumó a los esfuerzos de la unidad popular. Entonces, como Chile sufrió un embargo económico, político, y todos sabemos de la guerra psicológica y del embargo económico, de los embargos internos de Chile, los estudiantes se sumaron a lo esfuerzo junto al gobierno, a las fábricas, al comercio, intentaron con sus esfuerzos ayudar el gobierno. En conjunto, la universidad sumó ayuda como fuese, hago aquí una comparación. No sé si todos tienen intimidad con Chile, pero ese esfuerzo es parejo a las JAPs, a los cordones industriales. En términos de culturales, la universidad dio apoyo a nueva canción, al teatro. Entonces, tenemos acá en comparación la formación de una nueva hegemonía. Los trabajadores acá tenían una nueva hegemonía. Bueno, que se podía mirar era un gran esfuerzo amenazando la hegemonía de poderosos sectores, tanto en Chile, del pueblo, tanto en Chile como en el extranjero. El trabajador en las calles se clamaba, se oía crear poder popular y sintió que podía hacerlo. Porque escuchaba su canción en la radio, porque tenía una intelectualidad, porque poseía las fábricas, o sea, poseía los medios de producción, poseía la manera de capacitar sus profesionales, porque tenía la universidad. Pero no era todo Chile, no se trataba de todo Chile. Como sabemos, hay una porción de la población muy asustada. Teníamos una campaña de desestabilización en Chile
que temía perder su pequeño negocio, su granja, su automóvil. Estaba de esta parte de la sociedad con pocos bienes, como se conoce bajo el apodo de clase media, la pequeña burguesía, se vuelve enojada contra el gobierno, atendiendo ciegamente a las maniobras de destabilización. Entonces tenemos una sociedad partida, ¿no es cierto? Y como ya digo, no es posible tener un golpe sin esta formación de caos. Y sin al menos una parte de la sociedad bajo control que ya estaba. Por lo tanto, tenemos la Junta Militar a través de un comunicado que se presenta como salvadora. Y el 11 de septiembre tenemos un anuncio donde la Junta se presenta diciendo que a través de la gravísima crisis moral por la cual atraviesa el país, por la incapacidad del gobierno de controlar el caos, por el constante incremento de grupos paramilitares sustentados por la Unidad Popular, presente, el presente, el presidente de la República debe proceder la inminente entrega de su cargo porque no es capaz de controlar el caos. Entonces, como percebemos, hay una constante narrativa antes de la Junta, ¿no es cierto? Entonces, hay la amenaza de que lo que nos entregan van a ser muertos. Empieza la limpieza, que es el quiebre. A través de esta limpieza son expurgados todos los elementos y símbolos que son peligrosos. En la universidad, que es la cual estoy hablando con ustedes, ¿qué pasa? Porque no fue solo la moneda que fue bombardeado. En el día del golpe, la universidad fue cercada por dos batallones, dos regimientos del ejército fuertemente armados. En su entorno, todo su entorno fue cercado y la universidad pasó toda la noche bajo tiros de arma, no, de cañones. Todo el frontón de la universidad era de vidrio. Las balas de los cañones atravesaron derecho. Toda la universidad se quedó destruida, pero yo sé que estoy en mi tiempo, pero es muy rápido, voy a pasar al término. ¿Qué pasa? Fue allí donde habló varias veces diante de aquel frontón. Fue allí donde habló varias veces el presidente Allende. Fue allí donde habló Fidel Castro, cercado de estudiantes. Fue allí en la UTE, donde habló Angela Davis. También significaba aquella misma universidad, una universidad hecha por trabajadores para trabajadores. Allí, en aquella universidad, estaba y trabajaba todos los artistas de la nueva canción, toda la intelectualidad de la izquierda. Lo mismo que pasó
en la universidad, que hablo que fue totalmente tiroteada, se pasó con otros espacios. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué significa tirotear, acabar con la universidad? Se trata de limpiar un símbolo, acabar con una historia. No se trata de borrar con todo. No se trata solamente de eso, se trata de una visión, que esto no va más a pasar. Y los que se atreverían a hacer esto, sabrían lo que se pasaría después, que deberían morir, pagar con la vida. Además, allá donde estaba también los alumnos fueron retirados de dentro de la universidad, sacados a la calle, donde se quedaron por horas, pareciendo bultos de personas muertas, para probar que todos los sueños, todo lo que se pasó allí, no valía de nada, estaba muerto, acabado. Todo esto se pasó en la ciudad con cuerpos sacados, tirados al río Mapocho, con las comunidades que se atrevieron a se instalar próximas del centro de Santiago. Mira, la universidad pasó por un expurgo de todos sus funcionarios que pertenecían a la izquierda. Si no fueron exterminados, muertos, fueron demitidos, tirados. Todas las disciplinas que eran de humanidades fueron extintas. Las clases nocturnas fueron extintas para que los trabajadores no pudiesen más estudiar a la noche, porque el trabajador debe trabajar y no estudiar. Las universidades, las clases que eran gratuitas pasaron a ser pagas. Esta misma universidad, que fue la universidad más combatente de Chile, más combatente de Chile, en el año, y acá ya voy para encerrar, en el año de 1975 pasó a tener vigilancia. Y eso, cuando hablo de UTE, me refiero a todos los departamentos estatales, esto se pasa todo. En el año de 1975, sus alumnos pasaron a ser invitados a conmemorar la data de liberación del 11 de septiembre y del golpe. Liberación de la patria. Los mismos alumnos que luchaban y estaban haciendo trabajo voluntario por todo el país. Hubo una circular del rector diciendo que una pancarta habría de ser hecha por la dirección, que los alumnos tendrían la pancarta para hacer en el camino para la conmemoración, y que los alumnos deberían se presentar en 11 para salir en conmemoración a los días de la liberación. En nuestra historia termina acá con esta misma universidad, la más combativa de Chile, saliendo en conmemoración
al Día de Libertación Nacional cargando una pancarta que no fue su departamento tan amado de comunicaciones, su mayor orgullo, que hizo más sí, los milicos que les entregaron para salir a conmemorar el 11. Esta es una historia de cómo tratan de dominar los pueblos a través de varios diversos subterfugios, de estrategias de guerra. Cómo se transforma un golpe de Estado que llega hasta las subjetividades, no solo hasta ellas, con el fin de transmutar la conciencia social a favor de la ideología de la dictadura. Y acá llegamos al nuestro golpe estético. Pero no es el final, no es el final de la historia. No es, porque como dijo Salvador Allende, un marxista, la historia es nuestra y la hacen los pueblos, ¿no es cierto? Y les digo, los que están presentes, los que son directores, los que la hagan el registro, que ella siempre nos pertenecerá. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandra. Muchas gracias por tu investigación, por el aporte que has brindado al festival y sobre todo por esclarecer este tema que es tan delicado, tan importante, cuando se van a cumplir 50 años del golpe contra Salvador Allende. Está con nosotros Camilo Tavares. Tal vez, Camilo, quieres también comentar y agregar algo. Por favor, te escuchamos. Gracias, Alessandra. Gracias, Humberto. Lo que Alexandra acabó de explicitar me llamó la atención porque las palabras que usa muy sabiamente, como operación limpieza, operation cleanup, expurgo, sanitarización y todo lo que es barrer la memoria de izquierda, digamos, son palabras que no los dijo Alessandra. Obviamente Alessandra pesquisó y descubrió esas palabras y la usó aquí muy sabiamente, porque son palabras que están en los telegramas norteamericanos, son palabras que yo, Alessandra y otros pesquisadores encontramos. Sanitarize, Operation Cleanup has started in Brazil in 1964. Operation Cleanup has started in Chile in 1973. Operation Cleanup, y son palabras que la usan así sin ningún rancor, ¿no? No es que descubrimos, son palabras, títulos de los manuales, de los planos de contingency plan. There's a contingency plan for Brazil. There's a contingency plan for Chile. And this contingency plan está siempre actualizado año a año hasta la fecha de hoy, con nombres de los ministerios, de las personas, de los medios de comunicación, de los ministerios militares, económicos, etc. Entonces hay toda una inteligencia que sabemos que usa esas palabras, y eso me impresionó mucho porque lo que trajo Alessandra aquí a nuestra reflexión, ¿no? O sea, y también la defensa de la palabra democracia, ¿no? La revolución en Brasil, cuando hice la película El día que duró 21 años, ¿no? The Day That Lasted 21 Years, fue una investigación profunda en los documentos secretos norteamericanos, donde estaban todas esas palabras, incluso la defensa a la democracia, ¿no? We will defend democracy, y la palabra democracia ganaba diferentes términos. Primero era, vamos a apoyar la revolución,
Entonces después estamos haciendo la revolución, después la revolución democrática, ¿no? Entonces se iban sumando términos y al final la gran victoria de la democracia, ¿no? Y es muy, muy artimañoso, muy peligroso, muy nefasto, ¿no? Muy maquiavélico, ¿no? Como esas palabras son reenseñadas, y como dijo Alessandra también, en las universidades, en las escuelas incluso. Aquí en Brasil, con el nefasto Bolsonaro, tuvimos una gran preocupación en que la educación revitalizase la palabra revolución en vez de golpe, de 64 que cumple 60 años en abril próximo de 24. Entonces la palabra revolución democrática, revolución, volvió a los libros escolares, ¿no? Y obviamente ahora de nuevo una pelea ahí para que sea golpe de Estado, que sacó un presidente electo como que João Goulart en Brasil y como Salvador Allende en Chile, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y bueno, regresando aquí a la película El Gran Hermano, que está aquí en el festival, estuvimos en Santiago de Chile, entrevistamos personas de la Unidad Popular, del gobierno Allende, el ministro de Hacienda, habla sobre las reformas que Allende quería implantar. Y después en Brasil estuvimos entrevistando también el ministro de Hacienda, Delfín Neto, y otros personajes que constataron, que encontraron con Pinochet, cómo ayudaron a Pinochet por años y años, pagando la deuda chilena. Brasil le ayudó con mucho dinero, y todo eso ahorita empieza recién a tener exhibición. La película es inédita en este festival que Humberto con mucha sensibilidad nos convidó, y esperamos distribuirla internacionalmente, sea a IDFA o a Haya, a otros lugares que Rob nos puede indicar, o que otras personas nos pueden indicar después del Festival de Sucre. Y obviamente estar en Bolivia es muy significativo por también una historia ¿no?, que queremos hacer también de cómo Brasil interfirió en las dictaduras, incluso en Bolivia. Eso es para próximos proyectos, ¿no? Pero, en fin, te agradezco una vez más, Humberto, y aquí estoy para lo que desees. Gracias, Camilo. Alguien que también ha sido testigo y como parte de su labor de camarógrafo es, en este caso, Rolf. Rolf, me gustaría que puedas también participar y comentar un poco de la conferencia que acabas de escuchar de Alessandra, porque has estado caminando por todo el mundo, has conocido muchas dictaduras y sobre todo la dictadura chilena que ha durado tanto tiempo. Bueno, primero hay que decir que yo estaba escuchando a Alessandra también, y también estaba tocando unas cosas que en mi opinión fue muy importante. Lo que pasa siempre es porque no estamos platicando solamente, estamos filmando, estamos haciendo documentales, estamos filmando cosas que pueden ser muy importantes para este momento, para el pasado, pero especialmente para el futuro y para los jóvenes. Lo que es muy importante es de dar el respeto a la gente que filma, a los filmadores, a los camarógrafos, a las personas que toman el riesgo para llegar a los lugares donde es súper caliente, como se dice, y también con el riesgo de hasta perder su vida. Como nosotros hemos visto eso en diferentes ocasiones durante el golpe en Chile, pero no solamente allá, en diferentes otras partes del mundo. Yo tenía muchos años vivir en Nicaragua, y muy cerca El Salvador, entonces había cuatro periodistas holandeses que perdieron la vida al inicio de los 80s por ser asesinado por el ejército. Entonces, tocando este tema, yo pienso que es algo muy, muy importante para que otras generaciones se den cuenta
que hay un deber de filmar, pero también hay que tomar riesgo para este tipo de trabajo. Nos hablan de dictadores, las situaciones como el golpe en Chile, en Holanda. Había mucho compasión, mucho solidaridad con lo que pasó en Chile durante este tiempo. Y había hasta fotógrafos holandeses también como Koen Wessing que hicieron cosas muy importantes, hasta exposiciones en Santiago de Chile sobre sus fotógrafos, que entonces fueron fotos que ellos hicieron en el estadio, por ejemplo. Yo pienso que es súper importante para seguir trabajando también en otros países en el mundo. Igual como yo tengo también experiencia también con muchos filmadores en Myanmar, en Birmania, y donde la situación ha sido muy grave por el golpe de los militares que ahora mataron a mucha gente. Los filmadores tuvieron y los periodistas tuvieron que salir del país, se exigieron hacia Tailandia o Australia, pero la misma cosa pasa también en América Latina. Para terminar, nosotros en los años 80, como ya somos viejos, fueron muy en favor de lo que pasó con la revolución en Nicaragua, donde Daniel Ortega estaba una de las personas que fue muy importante en este tiempo. Y cuando nosotros vemos y seguimos la historia y miramos también lo que está pasando, miramos que hasta no solamente que había muchos muertos en 2018, pero también en este momento estaban cerrando las universidades, casi igual como hizo Pinochet en Chile. Entonces, yo quiero hacer una llamada también para todos mis compañeros aquí en la pantalla para ver lo que está pasando en Nicaragua, que no es una cosa revolucionaria, no es al revés, un revolucionario que se convirtió en un dictador. Para terminar esta historia, bueno, hay muchas cosas a decir sobre eso, pero yo quiero dejar la palabra también a ustedes. Gracias, Rob. Bueno, ya estamos prácticamente culminando esta primera conferencia. Agradeciendo naturalmente a Alessandra por ese aporte. Creo que no va a ser la primera vez. Vamos a continuar. Hay dos investigadoras que están siguiendo el trabajo de Alessandra, una del Brasil, otra de Bolivia, especialmente sobre el muralismo en Bolivia, todo el trabajo que van desarrollando en la ciudad de La Paz. Creo que es un importante aporte. Doctora Dila, si usted quiere comentar al respecto, por favor, le escuchamos. Su micrófono, doctora. Sí. Ahora sí. Sí, muchas gracias. No, muy importante, ¿no? La presentación que ha hecho Alessandra. Evidentemente hay muchísimas connotaciones, ¿no? Yo más o menos he vivido ese tiempo, he vivido antes del golpe y colaboré en lograr sacar a alguna gente yo soy boliviana y he estado refugiada en Chile, pero salí antes porque el golpe se venía. Entonces, toda la parte que narra, cuál era el estado de ánimo de esa población, evidentemente era muy importante. Un país que siempre fue muy democrático, en una lógica no, creo que los golpes de Estado han sido muy pocos en comparación con Bolivia. De tal manera que nosotros sentíamos que la población chilena estaba muy confiada
en que no iba a haber ningún golpe, que no iba a haber ninguna traición del ejército, porque Pinochet era el se llama el comandante, el principal. De tal manera que la actitud, la fuerza, la lucha de los obreros, de los campesinos era de una magnitud realmente impresionante, de tal suerte que la narrativa o la narración del golpe de Estado, de la persecución, la represión, es importante, pero lo que más duele es que hasta el momento ni la estructura de Pinochet ha sido destruida, ni tampoco se ha logrado ubicar a los desaparecidos, hacer justicia, ¿no? Y pareciera que esto va a continuar, porque la lógica, la estructura del ejército, la estructura pinochetista, a mi juicio, queda intacta, ¿no? Entonces, el dolor es ese, es no solamente que no se ha logrado borrar, no se ha logrado resolver esta parte de la historia en Chile, en muchos países, pero en Chile, y todavía nos falta seguir luchando porque se restituyan nombres, se recuperen identidades, se recuperen a las personas desaparecidas, o por lo menos el Estado chileno responda a los familiares y a la población misma, ¿no? Es decir, un pueblo que estuvo luchando y que fue gravemente golpeado. Esto y el otro tema que es tan importante, que la experiencia de Pinochet, la maldad, la forma de pensar de Pinochet, no se quedó en Chile, sino que fue uno de los promotores del Plan Cóndor. Y a través del Plan Cóndor estructuró toda esa lógica de articulación entre los países, ¿no? De la represión entre los países. Esto creo que es un tema muy duro y que es necesario tocar. Es una deuda que todos los estados tienen con los pueblos, con las luchas, con los pueblos en lucha. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias, doctora. Bueno, estamos ya terminando, concluyendo esta primera conferencia. A tiempo de también saludar a Hiroko, que se ha podido conectar desde el Asia, desde Japón, si no me equivoco. Quiero agradecer a Alessandra, a Camilo, a la doctora Nil Heredia, a Rob. Rob está en Holanda. Bueno, hemos tenido una mañana muy especial, pero sobre todo hemos dado inicio a esta 19 edición del Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos. Quiero agradecer y también saludar a la doctora Ana Meléndez Crespo, que está en la ciudad de Sucre. Ella ha venido de México, es la curadora de la exposición Memoria, Verdad contra la Impunidad en la Casa de la Libertad. A Canek Gijón Amparo, que está haciendo todo el trabajo técnico en la habilitación de la página web. Desde esta mañana se han habilitado 50 películas para que a través del sitio Cineteca de Derechos Humanos.org ya está corriendo el festival en línea. Hay 50 películas del festival que se pueden ver a nivel nacional en Bolivia, y también hay películas que se han autorizado para que se pueda ver en todo el mundo. Y finalmente decir a todos los que nos están siguiendo, esta noche en el Teatro 3 de Febrero vamos a presentar El Gran Hermano de Camilo Tavares, que está con nosotros, de Nexo Films Brasil, y una investigación de Alessandra Celeste. Muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido en esta primera jornada. Mañana vamos a tener una segunda jornada a partir de las 10:30
vamos a poder acercarnos a la memoria histórica desde España. Gracias y muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos Gracias, días. Camilo. Gracias, Alessandro. De setembro de 1973, Santiago do Chile. O presidente eleito Salvador Allende sofre um golpe de Estado que contou com o apoio do governo militar brasileiro. O Brasil decidiu, nós vamos ajudar os nossos irmãos chilenos. Contra la hambruna que estaba sembrando un gobierno marxista del señor Allende. Câmara Canto apoiava soluções armadas violentas. Pinochet era um tipo peligroso, sumamente peligroso. Através da embaixada, esse acesso da polícia brasileira, porque era para prestar um serviço de formar os caras lá, dar aula de tortura. É uma página vergonhosa da história do Itamaraty. O Grande Irmão.